va a costar. No se olviden que el examen es presencial, ¿no? Así es que les encargo eso ya. Eh, es presencial y bueno, es de de todas las planillas. Así es que es nomás bastante larguito, pero es practicando. Se puede, pero tienen que practicar. ¿Ya? Eso les encargo. No lo dejen para lo último. El examen, el día miércoles y viernes van a pasar clase con el ayudante. ¿Ya? Él ya les avisó, creo, por WhatsApp. El miércoles y viernes se la voy a prestar mi clase a él para que les pase ayudantía y así despejen todas las dudas que tengan. Traten de practicar hasta eso para que vayan con preguntas concretas, ¿ya? Y después, la otra semana, daríamos examen conmigo. El día 1 de mayo cae domingo, o sea que lo van a trasladar al 2 de mayo. Entonces el examen sería el 4 de mayo, para que lo anoten, ¿ya? Entonces tienen una semana para practicar. El 4 de mayo, ¿no, Lisa? Sí, el 4 de mayo serían el día del examen de manera presencial, no se olviden. Lisa, para despejarnos de dudas, las planillas tenemos que hacerlas nosotros. Sí, allá lo que vamos a hacer es, se van a sentar en una computadora y van a hacer desde las planillas, desde los cuadros. Yo les voy a pasar una fotocopia con los cuadros para que lo copien en el Excel, copien los datos y empiecen a hacer la fórmula. Entonces no se puede llevar hecho, Lisa. No, porque cuando llevan hecho, el problema es de que pueden copiar más cosas de lo que se debe de llevar. Listen, y si vamos un día para practicar con las máquinas, a ver qué tal, si otra vez son más lentas y un caso. Sí, Licen, un Sí, hay poco diferente con la que tenemos, capaz van a hacer y no va a complicar. Es un poquito complicado porque como no están atendiendo bien ahorita en las salas, entonces lo que voy a tratar de hacer es de que más bien las pongan en su punto, cosa de que no falle nada para el día del examen. ¿Ya? Yo creo que todos entramos en la sala, ¿no, Lisa? Porque estaba bien. Entran, sí, no son muchos alumnos, entran, ya tomamos examen ahí anteriormente, así es que no se preocupen de eso. Bien, vamos a continuar entonces con el avance, jóvenes. Ya, hoy día teníamos que hacer la planilla de aportes patronales, ¿verdad? Me avisan por favor si se ve mi pantalla. Está acá. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, Lisa. Muy bien. Ya estamos en lo último. Es bastante amplia, ¿no? La planilla de sueldo es completa. Bien. ¿Qué es lo importante de esta planilla de aportes patronales? Como les venía diciendo, la empresa, al igual que el trabajador, si bien es cierto que al trabajador se le retiene de su sueldo para sus AFP, la empresa también realiza el aporte de un porcentaje de cada trabajador, ¿verdad? Por su parte a favor del trabajador, tanto para el seguro social obligatorio como para las AFP en las distintas instituciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A veces uno dice, por ejemplo, el tema del sueldo, ¿no? A veces hay problemas con eso de que le pagan muy poco, etcétera. Lo que sucede es que las empresas, cuando contratan personal, también toman en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Por decir, eh,
tiene que después la obligación de hacer pago de aportes a estas instituciones a favor de los trabajadores. Por ejemplo, un sueldo, por decir, de 3.000 bolivianos, o pongámosle 3.500 bolivianos. Entonces, esos 3.500 bolivianos no solo son 3.500 que le tiene que pagar al trabajador, la empresa por su parte tiene que contemplar, aparte de eso, un 16.71% que ya sabe que va a tener la obligación de pagar tanto al seguro social obligatorio como a las AFP de cada trabajador. Entonces, automáticamente ya ellos calculan, a ver, le vamos a pagar 3.500 a este auxiliar, más 584 que son sus aportes patronales, vamos a gastar en este trabajador 4.084 bolivianos, ¿cierto? Y si eso lo multiplican por 12 meses, estamos hablando de que más o menos van a gastar en ese trabajador 49.000 bolivianos, ¿cierto? Aparte de eso, no se olviden que también tienen que hacer el cálculo del aguinaldo, que es el equivalente a un sueldo por año. Entonces, tiene que pagarle aparte 3.500 bolivianos más de aguinaldo. Y no se olviden de la indemnización, que por ahí lo retiran al trabajador o el trabajador se retira, entonces la empresa tiene que hacer el devengamiento también de un sueldo por año por concepto de indemnización. O sea que está hablando de que para esta persona que va a contratar va a invertir 56.000 bolivianos en total, no tanto para su sueldo, para su AFP, para su seguro, su aguinaldo, su indemnización, ¿no? Así es que es complicado a veces cuando uno contrata a una persona porque de repente no se ve muy alto el monto, pero en el tiempo se hace bastante, ¿no? Es por eso que las empresas, por ejemplo, en la época de la pandemia, tuvieron muchas empresas problemas, cerraron, despidieron personal. ¿Por qué? Porque costaba mantener sin que la gente vaya a trabajar o trabaje a media fuerza o sin que la empresa pueda desarrollar sus actividades económicas en un 100%. Entonces se le complicaba pagar sueldos porque imagínense, hay planillas como por ejemplo esta que nosotros estamos haciendo de 200.000, 300.000, 400.000 bolivianos mensual, ¿no? Y si ustedes a eso multiplican todo lo demás que hay que pagar, imagínense de cuánto estamos hablando, ¿no? Es mucho dinero y mantener eso durante varios meses es grave. Así que por eso muchas empresas tomaron esa decisión de despedir al personal, volverlos a recontratar con un sueldo menor, ¿verdad? O con la opción de que ya no les genere bono de antigüedad y otras cosas. Entonces, eh, era una situación complicada en donde muchas empresas quebraron por nada más, tuvieron que cerrar, ¿cierto? Así es que, pero eh, a otras les ha ido bien, pues, ¿no? Los que estaban en otro tipo de servicio. Algunas más, a otras más bien se les abrieron las puertas, productos que nunca se vendían antes empezaron a comercializar, ¿verdad? Bueno, al menos a los hospitales, a las clínicas privadas les ha ido muy bien, ¿cierto? Eso de manera general, a manera de comentario, para que ustedes también se vayan nutriendo con ciertas cosas que tienen que ya ir manejando de alguna manera. Bien, ahora veamos de qué manera entonces hacemos la planilla de aportes patronales. Como ya les había dicho, tenemos que jalar estos datos que vienen de la planilla de sueldos sin necesidad de estar copiando y pegando, ¿no? Entonces ponemos el igual, nos vamos a la planilla de sueldos, un ratito lo voy a hacer más grande. Ya. Ahora sí. Ya. Igual me voy a la planilla de sueldos, selecciono el primer trabajador, ¿cierto? ¿Se ve mi planilla o no? Se le ve, listo. Ya selecciono el primer trabajador
y le doy Enter, ¿cierto? Y comienza a arrastrar. Y como yo sé que en esa planilla el nombre cabalmente está en la siguiente columna, de una vez lo arrastro también hacia la derecha, ¿no? Entonces ya hemos jalado el código del trabajador y el nombre completo. El total ganado, hay que repetir la operación porque el total ganado está en otra columna, ¿cierto? Está en esta de acá, ¿no? No está al lado está la carnet de identidad. El total ganado está aquí, no se olviden, ¿no? Que es la sumatoria, el haber básico, el bono de antigüedad, las horas extras y los bonos. Entonces seleccionamos el primer trabajador y le damos Enter, ¿verdad? Fíjense que para que lo tomen en cuenta, en algunos casos tomamos en cuenta para algunos cálculos el total ganado, como es el caso de ahora. En la planilla tributaria tuvimos que tomar en cuenta el total ganado menos los aportes laborales, ¿no? Que se convertía eso en el sueldo neto. Entonces, fíjense que son términos que tienen que ir ustedes manejando y acordándose. Una cosa es muy diferente decir el salario básico, otro término, el total ganado, otro término, el sueldo neto, otro término, el líquido pagable. Son conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? En este caso, para la planilla de aportes patronales, tomamos en cuenta el total ganado. Bien, le damos Enter y arrastramos. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos el total ganado de cada trabajador y comenzamos a realizar el cálculo en base a estos porcentajes que están aquí arriba. Como ya yo sé que en todas las columnas voy a repetir la misma fórmula, el total ganado por su correspondiente porcentaje, entonces, ¿qué hago? De una vez configuro una fórmula que me permita arrastrar libremente tanto para abajo como para la derecha, ¿no? De tal manera que no tenga que repetir fórmulas. Para eso, no se olviden que tenemos que congelar o fijar las celdas, cosa de que no se muevan, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la primera celda, ¿en dónde tendría yo que congelar? ¿Será que tengo que congelar la columna o tengo que congelar la fila? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Cosa de que cuando ustedes arrastren su fórmula, el total ganado, si arrastran hacia abajo, tiene que mover. Pero si arrastran hacia la derecha, esa columna no se tiene que mover, ¿cierto? Entonces, ¿dónde colocaríamos el símbolo del dólar? Tomando en cuenta que las columnas están representadas por letras y las filas están representadas por números. ¿En dónde coloco entonces el símbolo de dólar? Licenciado, Ujú. una consulta. En el examen, la planilla nos la va a dejar vacía. La tenemos que armar nosotros. Ustedes la van a armar. Ustedes tienen que hacer, Pero dígame, datos de, no sé, de los trabajadores, todo eso, todo va a eso dejar en una. yo les voy a dar en fotocopia. Les voy a dar una hoja fotocopiada con los cuadros hechos y con los datos de los trabajadores, los montos, sueldos, todo, para que ustedes Claro. copien todo eso al Excel y hagan la fórmula. Así como nos dio en el examen de informática aplicada uno, ¿no? Sí, así. Entonces, ya va a estar el cuadro hecho, ¿no? Está en hoja. Sí, en la hoja, claro. No piensen que van a entrar sin nada, sin ningún papel. Yo les voy a dar una hoja fotocopiada a cada uno con los cuadros para que lo copien al Excel y después comiencen a hacer la fórmula. Y segunda pregunta, ¿cuánto tiempo es la duración del examen? Normalmente yo les doy una hora, dependiendo de eso, si vemos de que hay alguna necesidad de aumentar un poco más, ya le vamos aumentando, ¿no? No hay problema de eso. Dicen, entonces nosotros por nuestra parte tenemos que llevar los cuadros hechos ya en Excel, ¿no? O sea, los cuadros vacíos. No, no, allá lo van a hacer. Es que no me conviene que lleven nada en un flash memory. ¿Por qué? Porque corro yo el riesgo de que copien con datos, fórmulas y todo eso. Ya me pasó.
Allá lo van a hacer desde el primer cuadro. Yo se los voy a dar fotocopiados los cuadros para que ustedes lo hagan en el Excel. Pero Listen, yo tengo una duda. Al momento de hacer los cuadros, ¿estará igual corriendo el tiempo del examen o no va a haber un tiempo? Claro, claro que sí. Corre el tiempo. Corre el tiempo. Dicen, pero son hartísimos cuadros. Sí, son hartos cuadros, efectivamente. Y ¿Y eso es lo apunte, que- Listen, podemos llevar? apuntes no van a meter nada al examen. Ustedes tienen que acordarse de las fórmulas, cómo aplicarlas y todo eso. Entonces el tiempo va a ser lo mismo con los cuadros y más toda la fórmula. No va a ser un tiempo Exactamente. aparte. No. Todo está incluido. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen que tener, como están en informática 2, tienen que tener destreza en la elaboración de cuadros, agilidad y rapidez, tanto al hacer cuadros como al escribir. No se olviden de que ustedes terminando esta materia ya van a ser operadores en computadora y todo lo que han ido avanzando en informática 1 y informática 2 les tiene que servir para que ustedes demuestren que sí, son capaces de poder manejar estos programas y de hacer estos cuadros. Licenciada, ¿y cuántos trabajadores van a ser? Eso sí, les pongo menos trabajadores. Le quito los trabajadores para que no tarden mucho en escribir. Bien. Por ejemplo, en este cuadro, fíjense, es tan sencillo completarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes congelan bien, les permite, solamente hacen una fórmula y llenan todo el cuadro, ¿no? Es algo tan simple que pareciera bastante amplio también el cuadro, pero sin embargo no les lleva más de 2 o 3 minutos hacerlo, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿qué vamos a congelar? En la primera celda el total ganado. Al arrastrar hacia la derecha, yo necesito que no se mueva la columna, pero sí que se mueva la fila para arrastrar hacia abajo. Entonces, ¿dónde colocamos el símbolo del dólar? Antes de la letra C, para la columna. Sí, porque queremos congelar la columna antes de la letra C. En el otro caso, ¿dónde colocamos el símbolo del dólar? Ahí fíjense que quiero que se mueva la columna, pero no quiero que se mueva la fila, porque yo cuando arrastro hacia abajo, quiero que la fila de los porcentajes se mantenga en su lugar. Entonces, ¿dónde coloco el símbolo del dólar? Entre la D y el 5. Exacto, antes del número 5, ¿no? Listo. Fíjense, entonces ya hice mi fórmula, ya la planteé bien hasta para arrastrar. Le doy Enter y van a ver de cómo puedo yo completar este cuadro de una manera tan sencilla. Ahí está, ¿ven? No es como, por ejemplo, cuando lo hacen en su cuaderno que tienen que hacer uno por uno, ¿cierto? Y si verifican algunos casos, se van a dar cuenta que multiplicó a la perfección, ¿no? Arrastró bien, la fila bajó como tiene que ser en cada trabajador. Cuando lo movió a la derecha, no se vino para acá. Y el porcentaje cuando arrastré hacia abajo no se movió, ¿cierto? Y fíjense que sí se movió la columna del porcentaje porque a medida que voy avanzando a la derecha tiene que ir moviendo, ¿cierto? Pero cuando bajo así, arrastro hacia abajo, el porcentaje no se mueve, permanece ahí arriba. Entonces, ese tipo de truquitos ustedes los tienen que aprender porque cuando trabajen van a necesitar hacer este tipo de cuadros y lo pueden hacer de una manera sencilla. Ahora, una manera de sumar esto de una manera rápida también, ¿cuál sería? Seleccionan todos sus datos y le dan autosuma. Y fíjense que automáticamente ya sumó, ¿cierto? Y si verifican, se van a dar cuenta que sumó a la perfección, ¿no? Solamente dándole un clic donde dice autosuma. Entonces, fíjense, algo que parece muy tedioso, muy moroso, lo estamos haciendo en cuestión de segundos. Lo mismo pasa con el aguinaldo y la indemnización. Multiplicamos el total ganado por el 8.33%. Algunos se preguntarán por qué por el 8.33%.
porque no se olviden, como a manera de recordar, que el aguinaldo se calcula sobre la base de un sueldo, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? A ver, el sueldo, el aguinaldo se paga un sueldo por año. Entonces, por ejemplo, ese sueldo representa el 100%, ¿no? Del sueldo. Pero como yo este cálculo lo tengo que hacer cada mes, no puedo esperar a fin de año para hacer mi cálculo o mi provisión de mi aguinaldo. Entonces digo, el año tiene 12 meses. Entonces lo que hago es dividir el 100% del sueldo que voy a devengar cada mes entre 12 meses. Por eso me da el 8.33% que yo tengo que devengar cada mes para que cuando llegue a diciembre ya yo tenga todo mi aguinaldo devengado y provisionado, ¿no? Eso es lo que se hace en todas las empresas. Se va haciendo el devengamiento mensualmente y es de ahí que sale el 8.33%, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, planteamos también de una vez la fórmula, el total ganado por el 8.33%. Y como sé que voy a arrastrar hacia acá, de una vez congelo. El mismo tipo de fijación, ¿cierto? Entonces aquí digo, cuando arrastra hacia la derecha, no quiero que se mueva la columna. Entonces el símbolo del dólar pongo antes de la letra, antes de la columna. Y en la otra fórmula, antes del número, porque no quiero que se mueva la fila. Listo. Arrastro hacia abajo y arrastro hacia la derecha. Entonces todo multiplica a la perfección, ¿no? Y si quiero sumar, ya saben, selecciono todo esto que quiero sumar, ahí está, y le doy autosuma. Entonces ya me sumó esos valorcitos que necesitaba sumar, ¿no? En total beneficio social. Ahora, aquí dice total carga social. Solo tienen que sumar los subtotales del total aporte patronal más el total beneficio social. Todo eso entonces representaría nuestra carga social. ¿Ya? De nuevo, por favor, licenciado, no lo escuché. Ya, les decía que en total cargas sociales, lo que se hace es sumar el total aporte patronal más el total beneficio social, ¿no? Eso es lo que llegaría a ser el total de nuestras cargas sociales que tiene que provisionar, previsionar y pagar la empresa todos los meses, ¿no? Entonces, en esta planilla que es bastante elevada, fíjense a cuánto se subió de 373,000 que tiene, por decir, en total ganado, más las cargas sociales se subió a 498,000. Ya estamos hablando de $500,000 de pesos. Entonces, por eso le decía que es muy importante tomar en cuenta cuánto se le va a pagar al trabajador, porque hay que hacer el cálculo de lo que le va a costar también los aportes patronales, el aguinaldo, la indemnización, etcétera. Licen, ¿será que lo puedo poner al cuadrito de aguinaldo, por favor, para ver la fórmula? Ya. Lo suma, es aguinaldo, modernización, cubrimos todo, más el espacio en blanco de total beneficios sociales, y hacemos la autosuma. Así es, ¿no? En total beneficios sociales, si se suma estos dos valores de acá, estos dos valores de acá, ¿ya? Ahí como lo ven. O bien lo pueden hacer, por ejemplo, así, ahí autosuma, ¿no? De manera manual y arrastran. O también pueden seleccionar de esta manera todo esto, autosuma. Ah, ya, eso era, claro. Había que seleccionar hasta el cuadro en blanco, correcto. Exactamente, sí. Y
Entonces, hay diferentes formas, ¿cierto? Igual pueden hacer, fíjense, presionando la tecla. Ahí, ¿se dan cuenta? Se lo puede hacer también con el teclado. Presionando, fíjense, lo voy a borrar. La tecla Mayus, o se llama también Shift, la tecla Alt y la tecla igual, ¿no? Si no quisieran utilizar, por decir, el mouse, ¿no? O también lo pueden hacer manualmente. Igual suma, seleccionan sus dos numeritos y cierran el paréntesis. Entonces pueden hacerlo de distintas formas, ¿no? Y lo arrastran con doble clic. Y la sumatoria la pueden también arrastrar ahí. Listo, ¿no? Bien, eso es lo que respecta entonces al aporte patronal, al cálculo de los aportes patronales que se tiene que hacer en la empresa. Y finalmente, lo que se hace en las empresas jóvenes es hacer la boleta de pago, ¿ya? Entonces, esta boleta de pago está diseñada de tal manera de que yo le pregunto al trabajador su código, por decir, a ver, señor Juan Pérez, su código 999, por decir. Entonces, automáticamente me tiene que salir todos sus datos que hemos extraído de la planilla. A ver, otro trabajador 5103. Fíjense cómo cambia el cargo, el nombre, fecha de ingreso, su salario, su AFP, su líquido pagable, todo. No tengo que estar copiando ni colocando datos yo, ¿no? Lo único que hago es colocar, preguntarle su código y me tienen que arrojar los resultados automáticamente, ¿no? Es así como se hacen las boletas actualmente. En otros lugares he visto que lo que hacen es copiar la boleta varias veces para cada trabajador. Le dan copiar, le dan pegar, le dan copiar, le dan pegar para cada trabajador, ¿no? Y así hacen que su archivo mismo sea más pesado. Y no hay necesidad de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente pueden hacerlo de esta manera, ¿no? 5115 días. Listo, ya está ya, ¿cierto? No, solo le piden al trabajador su código y automáticamente tienen que hacer de que los resultados salgan. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer con ustedes. Es algo bien sencillo, es una fórmula bastante sencilla que se puede hacer para que los resultados me salgan adecuadamente, ¿no? Fíjense que con fórmulas tan sencillas podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos? En este caso, para el cargo, vamos a utilizar la fórmula igual buscar B. ¿Ya? Se van a fijar que en algunas computadoras, como les dije anteriormente, no les aparece, no están con buscar B, están con consulta B. En mi caso, fíjense, pongo buscar B y no me aparece para que yo pueda seguir la fórmula. No me sale el ejemplo, cómo tiene que hacer o cómo se tiene que plantear. Entonces pongo consulta B. Ahí sí, abro paréntesis y me sale, como les dije el otro día, el pequeño ejemplo de cómo tiene que ser. Pongo valor buscado. Este va a ser el valor buscado, el código del trabajador. Ese es el código que cuando yo ponga automáticamente tiene que arrojarme los valores que yo estoy buscando. Después me dice de seleccionar el valor buscado, ponga punto y coma y me dice ponga la matriz. ¿En dónde vamos a buscar estos valores? En la planilla de sueldo. Fíjense, me voy a la planilla de sueldo donde comienza, selecciono todo hasta donde termina. Ahí está, ahí termina, ¿cierto? Esa es mi famosa planilla de sueldo, ¿verdad? Ahí está. Y pongo punto y coma y digo, ¿en qué me dice, indica la columna, en qué columna está el valor que estoy buscando? En este caso, ¿qué estamos buscando?
El cargo. El cargo. Bien. El cargo está en la columna número 4. Fíjense que yo antes de hacer esto lo que hice fue poner numeritos aquí abajo enumerando las columnas. Columna 1 manualmente, ¿no? Columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6. Para no estar contando 1, 2, 3, 4, ¿no? Es como una ayudita que me hago allá abajo. Ya sé que está en la columna 4, entonces pongo número 4 y le doy cierro paréntesis, ¿ya? Ahí está. Listo. Y fíjense que cuando yo ponga algún código, aquí me va a salir el cargo del trabajador que estoy colocando el código, por decir 999. ¿Vieron cómo cambia? Aquí me anoté los códigos de los trabajadores como ayuda a memoria. A ver otro código, 5097, 5098. ¿Ve? Ya va cambiando. Busca el código y me arroja el resultado. Entonces, ¿Y se puede mostrar un rato la fórmula, por favor? Ahí está. Entonces, lo que hacemos es colocar el código y automáticamente cambia el dato que estoy buscando. Lo mismo pasa con lo mismo pasa con los demás trabajadores, ¿ya? Vamos a hacer para el otro dato, por decir nombre del empleado, ¿cierto? Hago lo mismo, repito, en realidad esta fórmula, si yo quiero, ya la puedo copiar a todos los lugares donde voy a necesitar los datos. Pero para no estar copiando, primero vamos a hacerlo unas 2 veces más para que se la aprendan bien y después van a ver que copiando nos ahorramos más tiempo. Repito, la fórmula entonces, consulta B, paréntesis, me dice valor buscado. Este es el valor buscado, la celda donde voy a colocar el código de cada trabajador. Pongo punto y coma y me vuelve a preguntar en qué matriz desea buscar ese valor. Me voy a la hoja de cálculo donde está mi planilla de sueldo, selecciono todas mis columnas, todos mis valores. Ahí está, hasta el último trabajador, ¿cierto? Digo, ya seleccioné la matriz y pongo punto y coma y digo, me dice, indique la columna. ¿En qué columna está el valor que estoy buscando? La 2. La columna 2. La 2. Exacto. Como ya puse el punto y coma, entonces pongo 2 y cierro paréntesis. Con eso ya está resuelto. A ver, hagamos una verificación. 5097, efectivamente, va cambiando el cargo, va cambiando el nombre y todo lo que yo vaya, donde vaya haciendo la fórmula, va a ir cambiando automáticamente. Lo mismo pasa para la fecha de ingreso. Por ejemplo, igual, voy a repetir la fórmula. Consulta B. Este es el valor buscado. Punto y coma. Me dice la matriz. Me voy a la planilla de sueldo. Selecciono desde el primer trabajador hasta el último trabajador. Ahí está. Ahí en la barra de fórmula le doy un clic, pongo el punto y coma y digo, ¿en qué columna está el valor que estoy buscando? Cinco. Sí, en la columna 5. Entonces pongo el número 5 y cierro paréntesis. Y listo. Fíjense que me salió en formato número. Yo quiero que me salga en formato fecha, porque es una fecha de ingreso. Me vengo acá y digo, a ver, número, fecha. Entonces cambio a fecha corta. Ahí está, ¿ves? Se cambió automáticamente a fecha. Cuidado que lo dejen en número o si le sale en porcentaje, lo dejen en porcentaje. ¿No? Se vienen acá y lo cambian. Ah, no, este es fecha, formato fecha. Ya está, ya. A ver, cambiemos de código. Automáticamente, fíjense cómo va cambiando, ¿no? Entonces, ya yo no tengo que estar
colocando datos para cada boleta. Ahora lo que les decía hace rato, yo puedo copiar desde la primera fórmula que hice para todos mis otros datos y solamente cambio el número de columna. Pero para eso primero congelo. Tengo que congelar o fijar la celda del valor buscado con F4, que no se mueva para ningún lado. Por eso símbolo de dólar antes de la columna y antes del número. Lo mismo con la matriz. Congelo completamente, ¿no?, la columna y la fila, ¿no? Donde comienza la matriz y donde termina la matriz. Ah, ya lo fregué ya. Voy a volver a entrar. Congelo, congelo y congelo. Listo, ya congelé mi valor buscado porque cuando yo copie esta fórmula aquí abajo no quiero que se mueva, y también congelé mi matriz de mi planilla. Entonces le doy Enter y copio. Control C de copiar y Control V chica de pegar. Y fíjense que en todo lado me sale, con jefe comercial, ¿cierto? ¿Sí o no? Me sale el cargo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque me falta cambiar la columna. Entonces, como ya copié, ya congelé, ya lo tengo listo, lo único que hago es fijarme en la planilla en qué columna están estos datos. El salario básico, por ejemplo, está en la columna número 6. El bono de antigüedad en la columna número 7. Entonces cambio. Entro a mi fórmula y en vez de 4, borro el 4, pongo 6. En antigüedad, en vez de 4, pongo 7. Después me dice hora extra y bonos y comisiones. Me vengo a la planilla de sueldo, busco. Salario hora extra está en la 9, bono está en la 10. Me vengo acá, entonces cambio columna 9 y columna 10. Perfecto, ¿no? Y como veo que me sale con muchos decimales y todo feo, le doy estilo millares para que quede bonito. El total ganado está en la columna número 11. Me vengo a la boleta, borro el 4 y pongo el 11. Igual, formato de número. Lo mismo hago para estas otras. 10%, riesgo común, AFP, solidario, nacional solidario. Me voy a mi planilla y digo, el 10% está en la columna 12, 13, 14, 15, 16. 12, entonces me vengo acá y cambio por 12, está por 13, está por 14. ¿Vieron qué fácil? 15, 16, ¿cierto? Y de una vez le pongo estilos millares a todo, ¿no? RCIVA, ¿en qué columna está? A ver, alguien vaya a hacer la planilla. RCIVA está en la columna 18. Anticipo en la 19. Faltas y atraso en la 20 y otro descuento en la 21. ¿Cierto? Entonces, RCIVA está en la 18. El otro está en la 19. Fíjense, ya solo cambio el número de columna. A ver, vamos a ver otro código. Cómo va cambiando automáticamente todo, ¿no? Total descuento y finalmente dice líquido pagable. Entonces, me fijo. Total descuento está en la 22, líquido pagable en la 23. Entonces cambio 23. Perfecto. Ahora sí puedo decir que ya terminé mi boleta de pago. Entonces, cuando yo me toque imprimir una boleta de un trabajador, le pregunto, a ver, dígame su código, por favor, Iber Aguilar.
Es 5101. 5101. Perfecto. Ahí está. Imprimo su boleta. Viene el otro. Código. 5098. Muy bien. 5098. No, 5099. Fíjense entonces, ya va cambiando, ¿cierto? A ver otro código. 5107. Ahí está. 5111. Fíjense entonces, yo no necesito estar copiando y llenándome de papeleta, ¿cierto? Ya lo automaticé, mi boleta y está lista para imprimirse. Y es así entonces que podemos decir que recién está completa mi planilla de sueldo, mi planilla del RCIVA, mi planilla de aportes patronales y mi boleta de pago. Está totalmente completa, ¿no? Recién puedo decir que terminé de hacer adecuadamente todos mis cuadros con todas mis fórmulas y puedo decir que tengo una planilla completamente automatizada, ¿ya? A ver, activen su video para charlar de las otras clases. Bien, entonces, jóvenes, como han visto, fíjense, hemos aprendido a hacer una planilla completamente automatizada, muy interesante, muy utilizada. No es lo mismo como ustedes lo hacían en su cuaderno, donde tenían que hacer cálculos para cada trabajador, ¿cierto? En cambio, ahora lo tienen ustedes en un momento esto, ¿no? Así es que les encargo que practiquen todos los días, traten de ir resolviéndola la planilla varias veces para que así la puedan hacer en clase, puedan plantearse la fórmula y cosas que no les cueste el día del examen, ¿ya? Bien, jóvenes, el día miércoles van a pasar clases con el ayudante y el día viernes también para que le pregunten todas sus dudas que tienen, etcétera. Y el día lunes, como es el día del trabajo, no pasamos clase y el día miércoles sería el examen. Prácticamente tienen 1 hora para practicar. Esta planilla que acabo de terminar, la voy a subir a Classroom para que la tengan ahí, la puedan descargar y puedan ver la fórmula y puedan practicar ya con más ganas. ¿Listo? Perfecto, Licen, gracias. Ya, jóvenes, quedamos en eso entonces y les pido que pasen a ayudantía y entren a clase y todo eso y practiquen. Nos vemos conmigo entonces para el día del examen, ¿ya? Se cuidan, jóvenes. Ya, felices. Luego, Licen, gracias. Hasta Ya. luego, Licen, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Se cuidan.